Cuando estaba en la secundaria, yo estaba en la especialidad de contabilidad. Y Dios sabe cuánto odié esa maldita especialidad. Pero bueno, yo estaba en la especialidad de contabilidad. Y cada bimestre, porque se manejaba cada 2 meses, teníamos que entregar un portafolio de evidencias. Que no sé si en otros lados se maneje, pero básicamente es todo lo que hiciste durante ese periodo. Tienes que entregarlo en un solo entregable. Tienes que entregarlo en un trabajo, en un solo trabajo, pues por así decirlo. Cabe recalcar que yo tenía 12, 13 años, 15 cuando salí, y no tenía ningún sentido de responsabilidad. Entonces, obviamente, iba a ser todo el último día, o un día antes para entregarlo. Y como digo, eran muchas cosas, era todo lo que habíamos visto en 2 meses, concentrado en un solo trabajo. Y muchas veces incluso yo no tenía esos trabajos, o sea, a veces yo no había ido, o simplemente algún trabajo no lo entendí, o me salió mal y nunca lo corregí. Entonces era mucha tarea para hacer en un solo día, pero es lo que yo iba a hacer porque, como digo, no tenía sentido de la responsabilidad. Entonces yo ya sabía que si tenía que entregar un portafolio algún día, X día, el día anterior no iba a dormir, o iba a dormir 1 o 2 horas. Porque tenía que sentarme en mi computadora, ponerme a escribir, traspasar todo lo que ya había hecho. Y luego me acuerdo que ni siquiera sabía usar Excel. Y todas las tablas eran con Excel. Entonces era una completa pesadilla, porque no tenía ni idea de cómo usar Excel. Y tenía que pasar todo a Excel, porque nadie me enseñó cómo usar Excel. Ya dije muchas veces Excel, pero sí, era horrible. Yo tengo muchos recuerdos de esas noches en las que al siguiente día tenía que entregar mi portafolio, porque me recuerdo a mí en este mismo cuarto, en la computadora, escribiendo, como digo, traspasando todo lo que había hecho en el bimestre, toda la noche y, o sea, parte de la tarde también, porque obviamente no empezaba en la noche. Y me acuerdo específicamente de que llegaba a algún punto por ahí, no sé, de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que me empezaba a dar muchísimo sueño. Muchísimo sueño. Entonces lo que yo hacía es que decía, ok, vamos a descansar unos segundos. Entonces dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me iba a la cama y me costaba 5 minutos. Pero esos 5 minutos eran una pelea encarnizada conmigo mismo. Porque estaba diciendo a mí mismo, no puedes dormirte, güey. Si te duermes, reprobaste. Y en secundaria te da mucho miedo reprobar, ¿no? Ya en la universidad ya puedes reprobar lo que sea. No debes, pero bueno, no importa. El caso es que da mucho miedo reprobar en la secundaria y no quería dormirme. Tenía mucho miedo a dormirme. Y sí, también como pueden imaginarse, muchas veces perdí la pelea. Muchas veces me quedé dormido. Solo para levantarme 1 o 2 horas después, todo asustado, y seguir con mi trabajo. Ahora, otra historia. Igual durante la secundaria hubo un periodo en el que yo quería desvelarme jugando videojuegos. No sé, como que la semana igual se me hacía muy pesada y sentía que tenía que sacarle todo el jugo posible al fin de semana. Entonces yo decía, el viernes, o sea, justo el viernes que ya no importa si me duermo temprano o no, ese día quiero desvelarme jugando videojuegos. Y me acuerdo que me iba a hacer un café, iba por el café, me lo ponía aquí al lado y me ponía a jugar mientras tomaba café. Yo tenía muchas ganas de quedarme jugando videojuegos y me acuerdo que jugaba Black Ops Zombies. Y me ponía a subir rondas, ¿no? Quienes sepan del juego pues ya más o menos se imaginan, quienes no, pues igual no importa, estaba jugando videojuegos. Y ahora que lo pienso, ¿por qué? ¿Por qué quería desvelarme? Supongo que es un caso interesante para analizar, psicológico. Porque yo creo que, o sea, odiaba la secundaria, siempre la odié. Y como quería que el fin de semana fuera eterno prácticamente, no quería volver, ¿no? Algo así, ya saben, traumas. Bueno, el caso es que yo tenía muchas ganas de desvelarme. Y ni una vez pude hacerlo. Yo creo que lo intentaba todas las semanas. Decía, esta semana no voy a dormir, este día no voy a dormir. Y en todos, así como 12 de la mañana, 1 de la mañana, ya estaba cansadísimo, muerto del sueño y me iba a dormir, ¿no? Creo que ni una sola vez, si acaso una o dos, logré lo que quería. Y estoy diciéndoles que lo intentaba todas las semanas durante la secundaria, que son 3 años. Y mi punto con estas dos historias es, ¿cuántas veces no nos pasa
que cuando no podemos dormirnos, cuando hay algo que decimos es que no puedo dormirme, es cuando más sueño tenemos. Incluso me atrevería a decir que si a alguien que sufre regularmente de insomnio le dices, güey, hoy no te puedes dormir, hoy tienes que cuidar a mi abuelita o a tu abuelita, o tienes que entregar un trabajo, si a esa persona le dices, hoy no puedes dormirte, va a batallar un montón para no dormirse, aun y cuando esa persona regularmente no duerme, no puede dormir. ¿Por qué? Porque ahora la presión es al revés. Ahora la presión no es por dormirse, ahora es por no dormirse. Y así funcionamos, somos muy raros. Ahora, esto obviamente considerando que no le das café a esa persona, ¿no? Porque entonces ya es trampa, ya es diferente. Pero si manejamos todo así, natural, yo creo que va a batallar un montón para no dormirse, si no es que se queda dormido. Y como digo, eso es porque ya no hay presión para que tengas que dormir. Se quita la presión y con eso, no sé si te relajas más o como al revés, como la presión es por no dormirte y como funcionamos al revés, ahora es como, oh no puedo dormirme y tengo un montón de sueño. Ahora, sabiendo esto, sabiendo cómo funcionamos, tenemos que jugar con eso, tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar maneras creativas de quitarnos la presión por dormir. Y estoy seguro de que hay 1000 formas de aplicar esto, pero les voy a platicar cómo lo hago yo y cómo me funciona a mí. Yo me acuesto y yo me pongo en la mentalidad de que hoy no voy a dormir. Entonces me acuesto y dejo los ojos abiertos y me concentro en un punto mientras estoy respirando y exhalando calmadamente. Me quedo viendo un punto y ya, o sea, eso es todo lo que hago. Digo, no voy a dormir, voy a quedarme viendo ese punto y eventualmente se me empiezan a cerrar los ojos. Y no, yo los abro. O sea, la cosa es pelear porque no puedo dormir hoy, ¿no? Tienes que mentalizarte, pues tienes que mentirte un poco para poder convencerte de que es cierto. Y el 80% de las veces, mientras estoy peleando por abrir los ojos y cerrarlos y abrirlos, me quedo dormido. Y ya, ahí quedó la noche, ¿no? A veces me levanto en la noche de nuevo y hago lo mismo. También muchas veces pues trato de pensar de que tengo que entregar ese portafolio de contabilidad. Trato de acordarme cómo me sentía en ese entonces, cómo no quería dormirme y cómo estaba acostado y todo se sentía muy calientito, muy cómodo. Pero yo decía, no puedo. Entonces trato como de acordarme de esos momentos, trato de mentalizarme y más o menos pues como de aplicar psicología inversa. Pero estoy seguro de que hay un montón de formas creativas en las que puedes aplicar esto. Así que les hago la invitación para que lo intenten y me digan si les funciona o no. Y creo que sería todo por este video. Quería platicarles de esta... Igual es algo que ya he hablado antes, pero quería únicamente enfocarme en esto y hablarlo desde cómo lo veía yo, ¿no? O de qué cosas me acordaba cuando pensaba en esto. Entonces sí, espero que sea de mucha ayuda y los veo en el siguiente video. Nomás antes de irme, quería decirles que a lo mejor no funciona esto, pero quiero recordarles que el insomnio es experimentar con muchas cosas y alguna te va a funcionar. Yo estoy dándoles aquí nada más una propuesta, mi propuesta, pero puede que no funcione esto y está bien, no está mal. Vas a probar otra y te va a funcionar a lo mejor. Solo quiero decir eso para que no se desesperen. Si a lo mejor esto no funciona para ustedes, va a haber otra forma, ¿ok? Ahora sí, los veo en el siguiente video.